Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos totalmente en vivo en este tu programa Viviendo Conciencia hoy. Recuerden que nos vamos alternando entre creando conciencia y viviendo conciencia. Hoy vamos a estar aquí con un gran invitado, pero primero les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos están viendo en Facebook. Vamos a dar unos minutitos a que se empiecen a conectar todos y les platicamos que hoy tenemos este programa de Viviendo Conciencia. Como bien saben, este proyecto surge a partir del programa Creando Conciencia, que desde el 2018 hemos estado trabajando cada capítulo brindando herramientas basadas principalmente en el modelo de semiología de la vida cotidiana. ¿Para qué? Para el desarrollo del ser. Viviendo conciencia es la praxis a la teoría compartida. A través de esta entrevista vamos a ofrecerte a ti, a la audiencia, la manera de cómo una persona vive esta cosmovisión, un sentido profundo de su existencia. Bienvenidos una vez más y entonces te paso la voz, Carla, para que presentes a nuestro invitado, por favor. Perfecto, pues es un honor tener este gran invitado, el sensei Guillermo Salas, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora aquí en México. Ha dedicado gran parte de su vida a la especialización y profesionalización en los temas de seguridad, artes marciales, neurociencias y semiología de la vida cotidiana. Especialista profesional en protección ejecutiva, certificado en desarrollo profesional en seguridad y liderazgo. Vicepresidente de la Federación Nacional de Jiu-Jitsu brasileño, conductor y analista para Fox Sports de los programas de artes marciales mixtas de UFC y Bellator MMA. Y ha desarrollado una importante trayectoria y experiencia con más de 35 años en las artes marciales y ha sido campeón internacional de Jiu-Jitsu en Asia y en Europa. Y en 2 ocasiones tercer lugar mundialista. Fundador y profesor de la Academia Salas Jiu-Jitsu. Y es graduado de estos extensos programas internacionales de educación continua en Harvard Business School y Stanford Business School. ¿Qué tal con nuestro súper invitado? Es un honor tenerte aquí, mi querido Guillermo Salas. Bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? Carla, muchísimas gracias por la presentación y bueno, saludo a todos los que nos acompañan. También a ti, Mariana, Consuelo y Hernán, un placer, verdaderamente fan de su programa de Desarrollando la Conciencia. Me encanta el nombre y bueno, también darles las gracias y brindar rápidamente con este detalle que me hicieron llegar mi bebida preenergética, obviamente, para entrenar con esta taza. Y bueno, pues muchísimas gracias, a sus órdenes. Qué placer, la verdad, estar con ustedes con un tema muy importante. Estaré compartiendo cómo he enfrentado el miedo, qué experiencias he vivido y bueno, cómo las artes marciales, incluso la semiología de la vida cotidiana, que fue la cereza en el pastel para poder trabajar en este desarrollo personal. Pero a sus órdenes, bienvenidos a todos los que nos acompañan. Súper, qué increíble tenerte como invitado, es un honor la presentación, bueno, o sea, nos dejas a todos apantallados y bueno, pues es dar este preámbulo a todas las personas que se siguen conectando en Facebook, bienvenidos sean, y vamos a empezar con la entrevista que justo tenemos diseñada para ti, mi querido Guillermo. Y la primera pregunta que queremos hacerte es, ¿cómo resonaste, con este camino de autoconocimiento y cómo lo has aplicado a tu vida? Pues mira, antes de contestar la pregunta que la voy a ir contestando a través de lo que voy a ir compartiendo, quisiera señalar por el mismo nombre que bautizaron esta plática, Combatiendo el Miedo, cuál ha sido mi experiencia con 3 miedos básicamente que he tenido, incluso cómo las artes marciales definen el miedo desde una perspectiva marcial, de una arte marcial, de cualquiera de ellas, es una proyección a futuro de un enfrentamiento incontrolable. Es este miedo de no poder controlar algún enfrentamiento que está a futuro. Esto resuena mucho con estas definiciones de cómo el miedo es psicológico, es un constructo de significación y lo voy a ir explicando también cuál es la diferencia con una amenaza real o peligro real. Les comentaba, una de las experiencias que pues me conectaron con el miedo muy temprano fue a la edad de 8 o 9 años. Soy víctima, me muerde un murciélago en el jardín de mi casa.
Y pues empezar a experimentar a muy temprana edad, primero no quererlo comentar, mi hermano le dice a mi papá, oye, a mi hermano le mordió un murciélago, mi papá entra en un pánico, empiezo a experimentar lo que ahorita también estamos viviendo en la pandemia, el miedo por contagio. El miedo se contagia, poder experimentar cómo ver a otras personas que están teniendo miedo, pues una persona lo empieza a percibir así. Y aunque yo, pues tengo este hecho, este acontecimiento, estaba un poco tranquilo, todavía no comprendía, pero ver a mi papá entrando con miedo, si me iba a dar rabia o no rabia, la familia, y fueron 3 semanas donde me estuve cuestionando mucho este tipo de miedo, aunque tenía un poco de tranquilidad, me daba más miedo ver el miedo que tenían todos los que estaban alrededor de si me podía morir, si me daba rabia, etcétera. Entonces empezaba a estudiar, pero fue cuando comprendí mucho esa primera parte del miedo, que aunque yo no tenía un miedo, quizás estaba muy jovencito a morir o a lo que podía acarrearme en el futuro, que luego fue muy interesante conocer que te da miedo al agua o te haces agresivo, decía, uy, ojalá no experimente esto, pero no tenía un miedo per se. Pero sí me contagiaba ver el miedo de mis padres, el miedo de la gente que estaba alrededor, incluso de los doctores que no sabían, oye, ¿tiene rabia? ¿No tiene rabia un murciélago? Entonces fue un camino fascinante. Ahí experimento por primera vez este miedo por contagio, un miedo que al ver a las otras personas que no saben qué hacer, que tienen un miedo, pues te lo transmiten a ti. Yo estaba más tranquilo, no me sentí enfermo, aunque luego les platicaré quizás en otro programa todo ese andar de cómo enfrenté las vacunas, cómo enfrenté los síntomas, etcétera, pero era más lo que me daba a mí miedo ver a los demás con ese miedo. Luego viene una parte central en mi vida que fue ser víctima de bullying. 10, 11 años después de esto, empiezo ahora a conocer un miedo externo. El ser víctima de bullying, llegar a la escuela y que te molestaran, te insultaran, te agredieran. Aunque no fui víctima de físicamente muchísimo, era más víctima de la carrilla, de que te meten el pie, de te empujan, del zape, uno que otro empujón, porque yo mismo trataba de evitar al bullying. Entonces empecé a conocer el miedo desde otra perspectiva, ya algo más directo que tenía yo que enfrentar, el ir a la escuela, todo lo que sucede cuando no tienes cómo defenderte. Yo llegaba a mi papá y le decía, papá, pues nos están molestando en la escuela, mi hermano y yo soy gemelo, entonces los dos, eso también pues favoreció a ser víctima del bullying, ¿no? Ahora es por dos, entonces bulleaban a los dos y ya saben, todos chiquitos, flaquitos, güeritos y puta, nos agarraron de su costal de papas. Y llegamos con mi papá me dice, pues defiéndete. Y yo, pues sí, pero ¿cómo? Entonces fue un tema todas las mañanas, siempre antes de ir a la escuela, ir con miedo, con un temor, una percepción. Pero aquí viene esta parte psicológica porque luego que conocí esta definición desde la perspectiva de las artes marciales, es una proyección a futuro. Yo no sabía si me iban a bullear o no, pero la sensación estaba. Entonces buscaba entrar por diferentes puertas a la escuela, cambiar los horarios para, puta, no me quiero topar al bullying, ¿no? Entonces vas con miedo, entonces empiezas a experimentarlo de una forma en lo externo y afecta tu autoconcepto, no te sientes seguro para nada, ni para estudiar, salir al recreo, sales escondiéndote, ¿sí? Entonces fue mi segunda forma de conocer el miedo y que nos llevó a las artes marciales, que es lo que quiero compartir con ustedes, cómo lo fuimos pues combatiendo esta seguridad que sí te permite cuando puedes aprender a defenderte, a tener un desarrollo y una paz interna. Y mi última experiencia con el miedo ya fue mucho más grande y fue por un desapego, un miedo conmigo mismo, un miedo que pues, conocemos muy bien dentro del contexto de la semiología de la vida cotidiana, esta ignorancia de nosotros mismos y un conflicto que luego comprendí a través de las artes marciales. El primer enemigo en toda crisis y en tu vida eres tú mismo. Tu sistema de pensamientos, creencias y valores te juega en contra de ti, te está provocando estos miedos internos, te está precisamente confrontando con ese pensamiento, esa creencia o ese valor. Y si no tienes herramientas, en este caso internas, porque la defensa personal te enseña hacia afuera. Bueno, si llega un güey y me quiere empujar, me quiere jalar, pues había desarrollado la defensa personal con el jiu-jitsu y las artes marciales a sentirme seguro
por fuera, o sea, ya no tenía un miedo externo, ya no tenía temor si llegaba alguien a agredirme físicamente. Sin embargo, en mi tercera fase para encontrar y conocer el miedo es este miedo interno. Al final, los primeros dos radica en un miedo interno. Pero bueno, con eso quiero compartirles un poco experiencias que he tenido y cómo las artes marciales me conectan con esta pregunta que me haces, ¿cómo se da este autoconocimiento? Pues en este andar, entre la parte de lo que les comenté de haber sido víctima de esta mordedura de murciélago, que experimento el miedo y que luego no quería que me notaban con miedo a mí para que mis papás no se asustaran más. Mi papá era una persona muy estructurada, muy racional y siempre era en la lectura y en todos lados. Y fuimos a una librería que se llama Librolandia y me tocó estar hojeando un pequeño libro que decía El miedo y el samurái. Era uno de los temas. Entonces la hojeé, nunca compré el libro porque pues no se lo pedí papá, pero me quedó muy claro que estaba leyendo un poco las primeras páginas y señalaban eso, cómo la herramienta del samurái, que era de lo que se trataba el libro, era precisamente controlar, enfrentar y trascender los miedos, que la verdadera herramienta consistía no en usar su espada, no en saber pelear, sino saber enfrentar esta proyección a futuro de un evento que no puedes controlar, en este caso un enfrentamiento. Para ellos, saber que iban a tener que defender al emperador, etcétera, pues en cada día podían perder un brazo, una pierna, la vida, la familia. Entonces, antes de enseñarles a usar todas sus armas, que en este caso eran los diferentes tipos de sables, tenían que controlar sus emociones y sus pensamientos. Y desde chiquito, desde los 7 años, pues los escogían y tenían que estar trabajando lo que ahorita conocemos muy bien en este sistema de pensamientos, creencias y valores para que no les jugara en contra, para que no fuera su enemigo número uno. Ellos tienen una máxima, un aforismo muy bonito que dice, detrás de cada habilidad, la que tú quieras, siempre hay un pensamiento y una emoción que controlar, que hoy lo podemos ver en el deporte, que es la meditación y la concentración. O sea, antes de tirar un penalti, antes de salir a jugar cualquier deporte, viene esta habilidad, los tenistas que de repente tienen que estar concentrados para el saque y se vino desarrollando milenariamente. Entonces leo ese pequeño libro y fue cuando dije, ¿sabes qué? Necesito artes marciales, necesito. Y mi papá me dijo, pues aprende. Y tuvimos un primo que lo habían asaltado, un poquito más grande que nosotros, y de una patada resolvió. Entonces, mamá, papá, llévenos a artes marciales. En aquel entonces era taekwondo y yo ya con cierta conciencia de que quería aprender primero conmigo, más que aprenderme a defender, quería controlar este nuevo concepto que era el miedo, que era saber que es por dentro y no por fuera. Y conectamos precisamente un muy buen maestro en taekwondo. Mis dos pioneros maestros son Rafael Sosa, también Netzasud, Aldo Navarro en Sonora, pero en paralelo leía mucho de los ninjas y de los samuráis. Y ahí es donde encuentro este autoconocimiento. Cada vez que yo quería aprender técnicas, siempre había en los mismos libros o nuestros maestros, todas las clases empezaban con tranquiliza la mente, aprende a respirar. Los niños no conocen el miedo, se los condicionan a través precisamente de frases, de manipulaciones que es para lograr una conducta. Entonces yo empezaba a razonar que teníamos que estar tranquilo para el combate, para la clase y aprender a combatir primero el miedo con esta diferencia. Una cosa es el miedo psicológico, que es por dentro, y otra cosa es lo que en artes marciales se llama una amenaza o peligro real. Esto es fundamental comprenderlo porque mientras no esté sucediendo, es un miedo psicológico. En el momento en el que ya tengo una amenaza real o es un peligro inminente, no tengo el miedo. Anoten esto, el miedo solo existe antes o después. En el momento entra nuestro sistema de combate-huida, que es toda nuestra neurobiología y todas estas características biológicas que tenemos para hacerle frente a la amenaza. Entonces, el miedo viene de lo que estoy pensando antes de que sucedan las cosas o después de lo que sucedan las cosas. Les pongo un ejemplo. Mucha gente de repente en un asalto dice, tengo miedo antes de que me asalten o de que suceda un terremoto. Ya estoy maquilando el miedo, ya lo estoy construyendo y eso genera la ansiedad.
Pero mucha gente cuando la saltan en el momento no tienen miedo, cooperan, algunos se bloquean, pero no hay miedo, otros se defienden. Y después le dices al que se defendió, oye, ¿no se te ocurrió que te pudieron haber dado un balazo? Y empiezan a llorar. Ahí viene el miedo, porque ya pensaron que se hubieran dejado huérfanos a sus hijos o los hubieran lastimado. O sea, o es antes o después. En el momento en el que ya es una amenaza real o en el momento en el que ya tengo el peligro inminente, nuestro sistema nervioso es tan sabio que no te da tiempo de ponte a pensar cosas que te jueguen en contra. Se activa el sistema nervioso de combate, huida, adrenalina, todas estas neurotransmisores y todas estas hormonas que genera precisamente para en 1 minuto o 2 minutos poder combatir, huir, escapar o esconderte. Lo vemos en casos, por ejemplo, en los terremotos, mujeres que han sido, ¿no? Les cae un bloque de 120 kilos y son capaces de levantarlo. Y les preguntas, ¿tuviste miedo? No, lo pude hacer. El miedo vino después o antes y te confían. Pues me dio miedo pensar que mis hijos iban a quedar sin su papá o sin su mamá. Entonces, podemos comprobar cómo el miedo es psicológico, ¿sí? Pero aquí viene la magia. El cerebro no distingue entre lo que piensa, entre lo que sueña, imagina o recuerda. Lo vivimos igual. Entonces, si no he sido entrenado previamente a esta diferenciación, pues es muy fácil confundir que cualquier cosa, precisamente que no está sucediendo, me dé miedo. Esto lo permite ver la preparación, porque en las artes marciales, desde la perspectiva de la defensa personal, pues te preparan para el combate. Y lo que se trata es que cuando estés combatiendo, el miedo, que lo controlas, lo trasciendes a través de esta comprensión, no merme tus habilidades y te juegue en contra. Ya tienes un peligro inminente, hay que resolverlo. Oye, sí, ya tengo una persona tirándome un golpe, etcétera. Entonces, por eso viene el entrenamiento, para que mecánicamente, de una forma consciente, la repetición haga que tu cuerpo responda mecánicamente. Y la segunda fase de este entrenamiento en las épocas marciales es cuando te agarran, por ejemplo, como esclavo o eres prisionero de guerra, que sabes que ya no tienes tus armas, ¿ya? Entonces, que no te traicionaran estos miedos. ¿Sí? Por último, para que ustedes puedan comprender esto y entrar ya en cómo fue incidiendo el autoconocimiento, cada clase que meditaba, cada clase que conocía y me enfrentaba a uno grandote, uno chiquito, uno más grande, me ponían con una mujer, pues estaba conociéndome a mí mismo. Todo esto que estoy diciendo lo pueden ver en la película del último samurái de Tom Cruise. No sé si recuerdan esa película. Imagínense lo que una geisha o la misma esposa que le mató al samurái y ahora lo tiene que atender ella. ¿Cómo se explica en esta película todo lo que estoy mencionando? Obviamente desde una perspectiva similar, pero este autocontrol, este autoconocimiento, la mejor forma de conocerte a ti mismo es precisamente dominar, conocer, educar tus sensaciones, que obviamente en semiología la vida le llamamos a los primeros 3 potenciales, a esta parte fisiológica, a esta parte de la salud. Si no tienes salud, es muy difícil que tengas esta capacidad de autoprotección, incluso de poderte defender. A veces comparto mucho en mis redes, por ejemplo, ¿qué es más importante para mí? Mi salud, comer bien, dormir bien. Esos 2 aspectos hacen que tengas esta capacidad para defenderte, obviamente, ya ante el peligro inminente y real, ¿ok? Luego, pues todo lo que es esta pulsión erótica, todo lo que es el potencial motriz y sexual, esa parte de las sensaciones. Muchos se preguntan de dónde viene esta parte de que muchos deportistas, por ejemplo, los meten en abstinencia, ¿no? En esta parte de guárdate tantito para que se acumule esto. Viene desde la época de la guerra, esto es milenario. Era la primera función fisiológica que cualquier guerrero tenía que en un momento dado controlar, canalizarla bien para que precisamente pudiera rendir. Y eso ha sido milenario. Y bueno, luego obviamente pues el potencial motriz, todas estas partes. Luego las emociones y luego el potencial racional. Si no hay una alineación entre las sensaciones, la emoción y lo racional, tu habilidad externa, llámese cualquier técnica, es muy difícil que en un momento dado te puedas defender. Entonces, el ir conociendo esto
pues por eso toma varios tiempos, meses, años ser un arte marcialista, porque te conecta primero con tu propio ser, controlarte a ti para controlar al otro. Si yo quiero controlar al otro o defenderme del otro sin haber podido controlar, conocer y educar todas estas sensaciones y emociones y pensamientos, resulta muy difícil. Es lo que en Star Wars se llama el lado oscuro. Pero bueno, ese es parte de cómo incidió en mí y bueno, cómo fui abriendo un camino, era diario. Soñaba con los ninjas, con los samuráis y esta parte filosófica que a veces se ha perdido. El arte marcialista no es considerar un arte marcialista por su habilidad de defensa personal, sino por su habilidad interna. Sí, 100%. Y me recuerdas también a otra película y otro gran personaje, Ip Man, que justamente lo que enseñaba a través de las artes marciales era esta coherencia y esta estructura interna de estar proyectando esta paz, ¿no? Realmente siempre frente a un peligro, antes de ya soltar el trancazo que, bueno, seguramente se podía tirar a todo un ejército, pero era el tema también en las artes marciales creo que dicen que el peor enemigo es nuestra propia mente, ¿no? Como claro. Cuando no la controlamos, pues nos juega, pues, y ese es el digamos, miedo. sucio. Exacto. O sea, hablando del contexto de hoy, o sea, hay muchas definiciones del miedo, algunas son percepciones, otras son sensaciones, pero poder diferenciar entre un miedo y una amenaza real o peligro inminente es toda la diferencia. Para calmar tu bioquímica, para tranquilizar la ansiedad, para tranquilizar también precisamente todos estos temas de sufrimiento, que es un miedo psicológico, porque no sé cómo responder a lo que mi misma mente o la emoción que estoy construyendo, pues me está generando. Entonces, es peligro real, inminente, entonces poderlo resolver, pero ya porque está enfrente de mí, no porque lo estoy creando desde el pasado o desde antes de que sucedan. Y si me violan, y si me salgo, y si está el bullying, y si me dejan, siempre vivo con una ansiedad por un miedo que es una proyección a futuro. Estoy proyectando en el futuro un evento, el que quieras, que no puedes controlar. Y obviamente el después de analizar consecuencias que pueden haber sucedido. Puta, pues me puedo haber quedado sin dinero, casi me mato y si no hubiera salido y entre el miedo. Pero en el momento, eso es fascinante entenderlo, por eso hay que entrenarlo, para que en el momento entren tus habilidades. Me encanta esta concepción de entrenar el manejo del miedo, es fascinante. Y tus referencias a Star Wars, que también me encanta, me fascina. Yo digo que mi primer maestro espiritual fue Yoda. Uy, el mío también. A los 6 años y yo escuchaba eso, decía, wow, yo quiero ser como Yoda cuando sea grande, ¿no? Es fascinante. Tenemos muchos saludos ya en Facebook. Rodrigo Salas saluda desde Hermosillo, Sonora, dice súper invitado. Daniel Macedo te manda saludos. Carlos Mauricio, Elodia, Guillermo, tenemos varios saludos. Liz Romo, nuestra querida Liz Romo, nos dice 1000 felicidades, súper expositor. Ay, muchas gracias a todos. Un abrazo, Liz. Gran trabajo en Altía. Estamos muy contentos. Eduardo Pole, siempre tan presente. Saludos. Jessy García, qué buen programa. Y escríbanos sus preguntas también, comentarios, anécdotas. ¿Cómo les ha ido a ustedes con el manejo del miedo? ¿Qué quieren saber de nuestro sensei Guillermo? Verónica. Y entendiendo, perdón, Richito, pero justo lo que decías ahorita, ¿no? Entendiendo la perspectiva que nos estás dando tú, Guillermo, de los 3 miedos, ¿no? De cómo se contagia, cómo también, bueno, con mi pareja, con la sociedad, o sea, ir entendiendo la estructura del miedo interno, o sea, ¿a qué le tengo miedo? ¿Cuál es real? ¿Cuál es psicológico? Y cuál es nada más por contagio, ¿no? Entonces, me encanta este primer... pues todo este preámbulo que nos estás explicando para ir entendiendo el por qué te acercas a las artes marciales. Pues sí, fue literalmente este camino de yo decidí, no puedo vivir con miedo. Y al final, pues si tenía escasos 11 años cuando empecé, ¿qué me esperaba en el camino? ¿No? Pero por eso quise mencionar, el parteaguas fue ver el miedo en mis padres por lo que me estaba sucediendo. Y ahí encuentro la vocación de la protección ejecutiva, en seguridad, proteger a una persona, pues en todo su contexto, no nomás de una amenaza real. A veces es más difícil protegerlo de él mismo, como decían ustedes,
que de cualquier amenaza externa. Y eso fue fascinante ya profesionalmente, poder tener herramientas y ver cómo están construyendo un miedo, o sea, sus propios pensamientos, creencias o valores o paradigmas, y darles herramientas que vayan desde cuidar la salud. Es fundamental. Si algo merma el miedo, es tu salud. Pues obviamente, como no sabe distinguir el cerebro, traes este exceso de adrenalina, cortisol, y te va carcomiendo por dentro. El miedo es, obviamente nosotros la conocemos, son las frecuencias más bajas que puede experimentar el ser humano, pues la estás alimentando tú, no es real. Si tú te entrenas, es real, es peligro inminente. No puedes ni llamarlo miedo porque ya tienes que actuar y actúas en consecuencia. Obviamente también para eso hay una preparación, pero el día que puedo descartar de mi mente que lo que está sucediendo es miedo, no lo experimento, pero hay que entrenarlo y por eso viene la respiración, la meditación, una pequeña respiración para calmar a través de la respiración, cerrarle las llaves a todo el sistema límbico y a todo el sistema endocrino, pues te permite volver en ti, es el autoconocimiento, lo que llamamos también la autoobservación, para poder con claridad decir, oye, esto es un peligro inminente, me tengo que defender y no merme mis habilidades. Miren, cuando una persona tiene mucho pánico y mucho miedo, se les paralizan los brazos. Es tanta la descarga de todos estos neurotransmisores, de todos estos bioquímicos y hormonas, que hay gente que se le paralizan los brazos. Yo lo experimenté precisamente en esta última fase de mi vida en un mundial. Estoy peleando y tenía tanto miedo de lo que estaba pasando en mi entorno, que hagan de cuenta que desaparecen tus poderes, mis técnicas, no pude hacer nada, me pusieron la madrina de mi vida en un mundial. Y dije, ¿qué pasó? Estaba en otro lado. Y es ese aforismo que decimos, de nada sirve estar aquí si tu mente está en otro lado. El miedo te traslada a otra dimensión y hace que no estés ahí. Entonces pierdes cualquier capacidad defensiva. El bullying, ojo con lo que voy a decir, por eso es importante enfrentarlo físicamente. Porque mientras él no percibe en ti que te paras frente a él y te defiendes, él siempre va a tener la ventaja psicológica del miedo, de la incertidumbre. Te voy a venir, hoy no te voy, te hablo por teléfono y te estoy amenazando. El bully vive detrás de ese miedo anónimo que él provoca. Entonces, aunque hay programas previos y post, lo que le ha faltado a todos los modelos educativos y también programas de prevención es el momento. Ya estoy en el baño del colegio con el bullying y me está pateando o me está jalando el cabello. ¿Sí me explico? Y yo, bueno, son 30 años los que tenemos dando clases, mi hermano y yo, y podemos ver cómo le preguntas a la gente y dice, no tuve miedo, me sentí impotente. El miedo fue o antes o después. Pero en el momento, incluso las víctimas que han sido agredidas sexualmente, te llegan a decir, en ese momento, ya en lo que estaba el ataque, o sea, que era peligro inminente, no tuve miedo, no te da tiempo de pensar. Y tuve impotencia de no poderme defender. Sabía que podía hacer esto, pero no me respondió mi cuerpo porque no lo entrené, pero eso es algo muy, muy importante, como bien lo señalan, compañeros. Muy Muchas importante gracias. también esto que estás diciendo en cuestión de las clases, ¿no? Quiero invitar a toda la gente que nos está viendo que vamos a compartir tus redes, vamos a compartir toda tu información. Gracias. Porque claro que todo el camino que ha seguido Guillermo, personal, que nos platica, yo no sabía lo del murciélago, estuvo increíble, ¿no? Entonces, que todo lo que has vivido lo tienes y lo transmites. Entonces, vamos a dar toda la información por si están interesados, claro, participar en tus clases. Adelante, Gracias. Richard. Excelente. Oye, qué maravilla esto que nos compartes. Nos encanta escuchar esta historia. Me fascina tu entusiasmo, tu entrega. Se nota que es lo tuyo, ¿no? Que es tu vocación. Y vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo podemos o cómo podrías, qué sugerencias, cómo podrías ayudar a que manejen el miedo en este entorno de pandemia, que es un miedo pues abstracto, que es un miedo ahí que se contagia fácilmente de las demás personas? ¿Alguna idea de cómo poder ofrecerles a nuestra audiencia algo para combatir este miedo? Bueno, por eso, gracias. Por eso arranqué un poco con estos
clasificaciones, hay varias del tipos de miedo, ¿no? El del contagio del miedo, por ejemplo, es uno que estamos viendo a través ahorita del COVID, cómo contagia y mecanismos de defensa que tiene luego el cuerpo de negar las cosas. Entonces, por eso hay gente que dice, no, hay COVID todavía y pareciera, ¿cómo? Parece que no, pero es una cancelación, es un mecanismo de defensa de negar ante el miedo. Como vivo desde el miedo, niego las cosas, entonces en mi mente no existen. Y eso también va generando otras cuestiones. Recordemos también que el miedo debilita el sistema inmunológico a niveles catastróficos. Entonces, por eso es muy importante la salud. ¿Cómo enfrentar el miedo? Tiene varias formas de un abordaje educativo, por ejemplo. Comprender tan sencillo lo que mencioné ahorita. ¿Es miedo psicológico? ¿Es miedo ficticio? ¿Lo estoy construyendo yo? ¿O es un peligro inminente? Un peligro real. Eso también va, por ejemplo, a las personas que sí tienen que salir a trabajar y a lo mejor usan el transporte público. Bueno, hay un peligro inminente de que me contagie, pues no lo voy a abordar desde el miedo. Uso mi protección, hablo con mi familia, me educo, cuido mi salud, tomo mis vitaminas, la D, vitamina C, lo que sea, previa educación, información para fortalecerme. Entonces, enfrento el miedo desde el conocimiento, desde lo que yo soy. ¿Sí? Me entreno, obviamente, mis hábitos, todo lo que es la higiene para el caso del COVID, saber conocerme a mí mismo y que no me inflija el miedo, que no digan, puta, te va a dar a ti, ya todo el mundo se está muriendo y las noticias, todas las redes sociales, vemos muertos y vemos números y no puedo tener yo paz. Esa la voy a construir a través precisamente de esta pequeña educación. Entender cuál es el mismo COVID per se, que pueda saber, ok, esto incrementa el riesgo de contagio, esto no. Saber que uno lo está construyendo, obviamente, con mi actitud frente al COVID. Es una de las cosas que está cuestionando más nuestra conciencia. Es un enemigo invisible, es un enemigo que no me puedo defender con defensa personal. O sea, no puedo agarrar el virus y estrangularlo o noquearlo, ¿no? Tiene que ser mi actitud, obviamente, interna y todo lo positivo. Mi actitud frente al COVID, al saber que está presente ahí, pero no permitir que el miedo sea el que debilite mi sistema inmunológico. Técnicas un poquito, obviamente, ya lo mencioné ahorita, lo reitero, todo lo que puede ser buena alimentación, dormir bien, porque si tú no duermes bien precisamente por este miedo, no nomás te va a dar COVID, te va a dar todo. ¿Cuál la misma influencia? Miren, una persona que vive con miedo se le cae el pelo, temas en la piel, es una de las cosas que más somatiza el cuerpo, esa frecuencia vibratoria o el miedo. Entonces, positivo, tener acuerdos con la familia, si de caso quieren familia, oye, vamos a pensar de esta forma, vamos a tratar de este tema hasta aquí, no saturar de cosas negativas para que estemos fortalecidos. Pero el sueño, la alimentación, todo lo natural que me permite en un momento dado fortalecer el sistema inmunológico, ejercicio en casa. Ahorita me da tristeza, voy a gimnasios, están vacíos. La gente tiene tanto temor que lo único que hace es debilitar porque no sale a caminar, no sale al parque, no sale en la bicicleta, por el mismo miedo, ¿no? Porque no se informan. Entonces son algunas formas, Hernán, de las que podemos contrarrestar este enemigo invisible, pero a la vez sabemos que está presente y las dos mejores técnicas son comer bien y dormir bien, porque lamentablemente, pues, hay una singularidad cósmica que nosotros conocemos, no hay una tipología genética de cada quien, de cómo vive este proceso. Y eso es lo que va a experimentar tu cuerpo, que puede hacerlo más susceptible al virus o no. Me encanta cómo puedes ir desde una profundidad del tema de artes marciales y caer en estos dos puntos tan básicos que se nos olvidan, ¿no? La alimentación, dormir y el ejercicio. 3 puntos básicos que si no los hacemos, entonces caemos en más miedos. Es como esta bolita de nieve, ¿no? Porque caes en miedo, entonces no haces ejercicio, caes en miedo, comes mal, caes en miedo y es esta bolita de nieve que se va haciendo enorme. Antes de pasar a la tercera pregunta, siguen las interacciones en Facebook, entonces quiero compartirte. Tenemos aquí una pregunta que dice, Rodrigo, ¿por qué nos da miedo estar solos? Wow, qué bellísima pregunta. Rodrigo es mi hermano gemelo, entonces igual el quien hizo esa pregunta nos está confundiendo o algo, pero mira, es esta falta de conocimiento de uno mismo y reitero otra vez incluso con los samuráis. El primer reto para un samurái, para un guerrero, es la soledad.
Incluso hay un libro muy bonito que se llama La soledad del mando. Es esa parte en la que estar con uno mismo nos da miedo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar todos nuestros condicionamientos, toda esta falta de un sentido de pertenencia. Me entra la angustia de no sé quién soy, qué es lo que quiero, el desamparo, todas estas emociones negativas. ¿Por qué le tenemos miedo a esa soledad? Porque el ser humano, aunque es su estado natural, pues siempre nos han cuidado desde chiquitos. Nadie nació solo. Naciste y ya estabas con papá, mamá, hermano que te cuidó. Si perdiste a tu mamá, tu papá se volvió a casar o tienes una abuela. Alguien te cuidó. O sea, no hemos experimentado la dimensión psicológica de una soledad consciente que conocemos bien en semiología, pues la soledad, esta edad del sol, esta placer que es estar tú contigo mismo. Pero pues estar solo, como no hay interacción con nada o nadie, empiezas a interactuar contigo mismo. Entonces vienen estos pensamientos, creencias y valores que se convierten en tus enemigos, que llenaron este vacío, que nos dieron un sentido de pertenencia. Entonces tengo el miedo y se genera la ansiedad y los apegos y decir, puta, no puedo vivir sin ti, no puedo estar sin mi hijo. Bueno, hay gente que también luego dice, no puedo estar sin el arte marcial o sin el jiu-jitsu o sin el gimnasio. Y esta soledad que está creando en muchos contextos la pandemia. Muchos están en casa, pero están solos, aunque tu mamá esté en su cuarto, pero están solos porque como les han cancelado las otras esferas, la de la vida social, entonces estoy solo. Porque no tengo salud, me siento solo. Porque no voy a trabajar o mi vocación no la estoy ejerciendo, me siento solo. Entonces esta pandemia está generando ese miedo, ¿sí? Porque te cuestiona contigo mismo, pero es un proceso que hay que vivir, incluso existe como vocación, ¿no? Nosotros lo conocemos también, esta parte de la soltería genuina, que es una persona que tiene una cosmovisión o tiene una visión de primero en su ser para luego poder compartir su plenitud, pero de ahí radica este miedo. De no conocernos y de un miedo psicológico ante lo que significan todos mis vínculos. Entonces, pues prefiero estar con alguien que me dé compañía, pero pues, perdón, que no dé compañía, pero me quite la soledad. Uh-huh. Y esto que mencionas se me hace súper importante porque de verdad el miedo a estar solos nos lleva muchas veces a tener relaciones, ¿no? Que son muy tóxicas. Y entonces justo Esa es no la me sé razón número uno. Exacto, justo no me vinculo conmigo mismo, tengo miedo a mi propia soledad, entonces me engancho y entonces me apego y vienen las codependencias, pero qué importante saber que desde la parte del potencial instintivo podemos prepararnos frente al miedo y por supuesto con todo tu conocimiento de las artes marciales, que eso es pues bien importante y ojalá sí se acerquen con Guillermo a sus clases, que además de que les va a enseñar seguramente a hacer una que otra llave o no sé cómo se llame. Dime. Pero eso que dicen es muy bien, miren, vuelvo a los samuráis porque, o sea, las artes marciales, y de hecho todas las artes, por ahí sé que viene esa pregunta, pero todas las artes, plásticas, danza, literatura, música, dibujo, todas te conectan con tu propio ser y tienes un momento de soledad para descubrir eso. Pero vuelvo a los samuráis, a ellos a los 7, 8 años no les enseñaban a usar las armas, los separaban y los dejaban solos en el bosque. Hay una película que se llama 300, donde a los guerreros los mandan para que enfrenten sus propios miedos. Ahorita que decías Star Wars, el entrenamiento de Luke Skywalker es ir solo a la isla donde está Yoda y él solo, ve a Darth Vader, está enfrentándose a sí mismo, porque una vez que tú no te puedes hacer daño, nadie te puede hacer daño psicológicamente. Físicamente lo que quieras. Hay una máxima en artes marciales que dice, cuando has derrotado a tu enemigo psicológicamente, lo has derrotado físicamente. Pero tenemos que fortalecernos al revés. Entonces, esa soledad, estar solo es uno de los principios, como si fuera fobia, para empezar a trascenderlo y cambiar la visión de lo que significa ser solo. No hay que confundirlo con la desolación, que sabemos que es querer estar con alguien y no poder, o querer tener algo y no poseerlo. Y todas estas conductas de apegos o compulsiones que son el sustituto de para no sentirme solo, como, o para no sentirme solo, apuesto, etcétera. Pero es muy importante, el miedo radica de que nunca hemos experimentado en conciencia esa soledad y de hecho no nos las permiten.
hasta eres raro si estás tantito tiempo solo. Estás solo porque eres raro, puedes tú estar solo. Pues no hay mejor forma de conectar con tu propio ser que en una soledad consciente. Y muchísimos autores, ustedes lo conocen, han dicho, necesito un tiempo para mí solo, unas vacaciones o el cuartito. Hay un cuartito en muchas empresas, en muchas oficinas, donde es para que estés tú contigo. Necesito, ¿no?, calmar la loca de la casa. Pero por eso, desde una perspectiva marcial, es ¿por qué le tenemos miedo a la soledad? Porque tenemos miedo de enfrentarnos, como le decía Hernán, a nosotros mismos. Tenemos aquí un comentario de María Cervantes. Dice, tengo muchos miedos. Ahora estoy entendiendo por qué. Gracias por las herramientas para compartirlos. Después seguiremos con más comentarios y preguntas que tenemos en Facebook. Pero quiero hacerte nuestra tercera pregunta. ¿Por qué? Porque ya hablaste de la meditación, ya hablaste de la importancia de la meditación, de enfocarte hacia adentro, ¿no? En lenguaje de semiología, hablaste de cada uno de los potenciales. Pues me gustaría hablar un poquito más de las artes marciales. Sabemos que son de disciplina. ¿Cómo podemos desarrollar la conciencia, ya enfocándonos un poquito en este desarrollo del ser? ¿Cómo se puede desarrollar la conciencia desde la perspectiva de las artes marciales? Y bueno, ya lo hablaste un poquito, pero si nos podemos enfocar un poco más en cómo inciden las artes marciales en mi autoconcepto, ¿qué cambio se genera aquí adentro cuando lo vivo? Sí, muy buena pregunta y también muy completa. Desde una perspectiva de la semiología de la vida cotidiana y desde otras perspectivas también, comprendemos que desarrollar la conciencia es desarrollar los potenciales, o sea, es desarrollar mi ser a través de estas dimensiones o de estas formas de experimentar el ser o vincularme con el principio de realidad. Las artes marciales, y por eso señalé ahorita anticipadamente, cualquier arte, te vincula con la salud. O sea, desarrollar la conciencia es, decimos, como el cuerpo es el templo del alma. Si cuidas tu salud, cuidas tu conciencia, cuidas tu alma o cuidas este desarrollo. Una persona que tiene bloqueada todas las funciones fisiológicas, pues simplemente vive en mucha mecanicidad, no tiene este tiempo para en un momento dado desarrollar esta autoobservación o cancelar el juicio, cancelar todas estas percepciones externas que alteran. Las artes marciales, vuelvo a repetir, pues imagínate que con diarrea ataque y no puedo usar la espada, ¿no? O por no dormir no tengas buenos reflejos. O sea, tan sencillo como cualquier actividad que se enfoque en esta parte fisiológica, en el momento que empiezas a cuidar tu salud, tu desarrollo de conciencia empieza a funcionar, porque te vuelcas al servicio, porque entonces conectas contigo mismo y ya no tienes ese miedo, tu cuerpo te responde, sabes que tienes la salud, aún en tu contexto, si estás en una silla de ruedas, desarrollas la parte fisiológica que funciona, algunas por principio de realidad pueden estar ya en su nivel de característica que simplemente ha cerrado su ciclo, pero eso no quiere decir que no podamos seguir trabajando nuestra parte fisiológica. Luego, ¿por qué las artes desarrollan todo lo demás? Lo mencioné ahorita, por ejemplo, con el tema de esta sexualidad, de estas pulsaciones. Sabemos que la sexualidad es una energía. Entonces, si no sé trabajar esa energía, pues me puede hacer involución, puede hacer que yo vaya en una espiral involutiva, pero ¿por qué se desarrolla? Porque la canalizo, porque todo eso me permite canalizarlo, entonces me vinculo desde el mismo amor o desde otras frecuencias que me permitan que mi conciencia se desarrolle. Por ejemplo, la danza, el contacto físico, estos bailes, el tango, o cuando tú contemplas una bailarina que está conectada, que estás viendo incluso su potencial sexual o que es erotismo, dices, puta, esto fue muy sensual. Estamos viendo que ella conecta, entonces está desarrollando esa conciencia porque la proyecta hacia afuera y todo el mundo puede ver la belleza, descubre incluso, oye, no sé qué, pero trabajó esa parte. Lo mismo pues con las emociones. Y lo mismo con la forma de proyectar lo que tú estás construyendo. ¿Qué significa para ti, por ejemplo, el potencial racional en la película de cómo desarrollas las artes marciales, la conciencia? En la película El Samurái tenemos esta geisha, que es la que recibe a Tom Cruise, pero con ese desarrollo de conciencia, de conocer que él mató a su marido, pero porque estaban en la guerra, porque era parte de un principio bélico que es, no le voy a juzgar.
Sí, me explico. Cuando tú desarrollas la conciencia, pues desarrollas también sus funciones y permites el miedo, lo cancelas a través de la contemplación. Uno tiene miedo también porque está juzgando lo que no quiere que suceda y entonces no puedo, estoy desde el miedo. Pero las artes marciales, saber que tienes a alguien que te está atacando, las artes marciales tienen esto que se llaman las formas, o son estas katas, que conocemos muy bien en semiología como la danza de los derviches. Toda esta comunicación, el estar tú contigo, el tai chi, está conectando todos estos potenciales, o sea, se vuelca hacia adentro. El arte marcial la estoy usando contra mí, ya no contra afuera o hacia afuera, y entonces se desarrolla la conciencia. Cada uno generando placer, o sea, conectando con su funcionalidad, descubriendo cada día o con cada reto, oye, esto puede darme más. El placer de lo racional, bueno, pues descubrir cómo resolver un problema o resolver esta crisis que tengo, bueno, pido prestado, vendo esto y lo resuelvo, que se convierta en un placer. Y ahorita decías la disciplina. Miren, sin disciplina no vamos a llegar a ningún lado. La disciplina es la constancia de la perseverancia, es saber pasar de la cultura del esfuerzo al entusiasmo. En el mundo deportivo sabemos que hay dos versiones, disciplina y obsesionado. Bueno, pues el disciplinado es aquel que ya comprende ese beneficio, ese entusiasmo de saber que cada vez que conecto con lo que quieras, puedes ser disciplinado para lo que quieras. Cuando tú eres disciplinado es que has comprendido el beneficio de lo que estás haciendo para crecer. Entonces, claro que no es un sacrificio, es una disciplina. La disciplina incluso me sirve de una ruta de salida y me permite. Las artes marciales, y eso se lo digo a todos los que nos están siguiendo, si tú no repites y no eres disciplinado, no vas a poderte defender contra nadie, ni siquiera contra ti mismo. Disciplinarte es la comprensión de cómo tengo que manejar mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones, mis creencias. Entonces es la herramienta clave de una evolución, la disciplina constante pero positiva, no esa obsesión o no negativa. Y eso fue lo que a mí me permitió, la disciplina que a muy temprana edad me brindaron las artes marciales, hice el traslado a todo, al estudio, a mis vínculos, y saber que aunque no tenga voluntad o me está cuestionando, en este caso incluso el imaginario, o tengo un reto, sé que la disciplina es como mi estandarte, sé que con eso lo voy a lograr. Nomás me tengo que disciplinar porque ya sé que el beneficio viene de esa perseverancia en la constancia. Qué padre todo esto que nos comentas, de verdad me va dando más, no tenía yo idea de todo esto que nos estás platicando y verdaderamente me parece hermoso. Fíjate que hay más comentarios en las redes, en Facebook, y dice Rogelio Zaragoza, existe un tipo de miedo interior a enfrentar los propósitos personales, los anhelos y deseos internos, el miedo a ser uno mismo. ¿Qué tipo de coraje, violencia o ataque debemos tener para salir de la zona de miedo o pánico interno en que vivimos quizá desde hace muchos años? Wow, qué bonita pregunta profunda y bueno, requeríamos un poquito probablemente más de tiempo para tratar de contestarla con mucha puntualidad, pero al final por eso es importante entender que este miedo del que estamos hablando también es un constructo de significación. Es precisamente buscar en nuestro interior por qué hay un miedo. Recordemos que muchos de estos miedos han sido troquelados, han sido constructos de este imaginario personal y colectivo, han sido condicionados. Y sí, hay gente que le tiene miedo a la paz, al éxito, al mismo dinero, precisamente porque tienen un autoconcepto donde ellos mismos no se perciben teniendo eso o utilizando eso. O están siendo invadidos precisamente ¿por qué? Porque la gente que tiene dinero piensa en esto de ellos. O si eres exitoso, entonces eres un corrupto, etcétera. Entonces, poder tener una guía, un encuentro. Nosotros en consulta sabemos precisamente presentarle perspectivas de significación a nuestros consultantes para que ellos descubran, para que su autoconcepto lo transformen a través de esta autorreconciliación con ellos mismos, que encuentren el origen de por qué está ese miedo y se generan estos mecanismos de defensa. La mejor forma, sin entrar mucho en detalle, primero es eso, comprender que es un constructo, que lo estoy construyendo yo, porque si fuera inminente no tuvieras miedo, o sea, estuvieras viviendo, oye, aquí no estoy siendo exitoso por esto, porque no tengo esta herramienta, la adquieres, oye, me falta educación, pues pido una beca, o sea,
puedo yo diferenciar? Este es el problema, que es como le llamamos en semiología, ¿no? Y la actitud, que es la problemática. Bueno, esa es la misma situación, poder identificar que la problemática es el miedo psicológico, es un constructo, y el peligro inminente, ese es el problema. Hay que resolverlo desde una perspectiva donde me tengo que involucrar yo. No puedo dejar la responsabilidad a que sea el terapeuta o mi papá o la religión. No, yo qué acción voy a tomar una vez que me conozco para que ese miedo pues pase simplemente a un reto. O sea, el significado es, este es mi meta, mi objetivo. Ya no tengo el miedo porque no lo estoy construyendo. Ya sé que eso es por mi tipología genética, por mis condicionamientos, por la sociedad donde vivo. Ya entendí cómo se me construyó este miedo. Ahora a trascenderlo con acciones prácticas y canalizarlo. Miren, cuando yo fui víctima de bullying, ese miedo lo canalicé precisamente de esa forma. Aunque no sabía lo que estaba haciendo, mis profesores me llevaron. Se convirtió en energía. Ese mismo miedo, si cambias la perspectiva, esa misma energía que sientes de miedo se voltea en una forma positiva y dices, pues ahora me la pelan todos los bullings, en una forma positiva, y fórmenmelos. Y vamos, ya no le tengo miedo porque ya es un reto. A ver, qué interesante este que me está bulleando, a ver si puede hacer lo que quiere. Y es nada más un cambio de perspectiva, ¿no? Pero la energía ahí está. Esto que antes era miedo, si supieras cómo es esta adrenalina positiva. En neurociencias existe el eustrés, esta agresividad positiva. O sea, literalmente el ser humano la tiene para combatir el miedo. Es esta neurobiología que se convierte en positiva y yo sé abrirle la llave para que me juegue a favor en contra del miedo. Y son todas estas profesiones de muchos bomberos, de mucha gente que dices tú, están en el peligro, pero detrás de fondo hay este miedo transmutado a una fuente de energía, ¿ok? Porque ellos saben que el miedo es psicológico. Oye, pues sí, hay un peligro real de que se vaya a quemar esto, eso sí, pero eso no me detiene a mi vocación porque el miedo ya tiene otro significado. Qué padre, qué buena onda saber todo esto. De verdad me tiene así de, oh, wow. Y justo dice Oscar Mead que haber estudiado taekwondo le cambió el autoconcepto y el miedo a la soledad antes de y durante de un combate fueron maravillosas experiencias que hoy le siguen siendo útiles. Eso nos dice nuestro querido Oscar Mead. Sí, mira, eso lo vive mucho el músico, por ejemplo, esas mariposas en el estómago, de que vamos a salir a combatir o algo, pues estás probando a ti mismo, entonces a veces no se desaparecen hasta que ya estás en contacto con la persona o el artista, que hasta que no se sube al escenario, ya se le quitan las mariposas. Es una bonita emoción que tú sabes construir, que son tus radares, o sea, el sentirlo, pero si tú lo construyes como un miedo, te juega en contra. Por eso, miren, Tom Brady, lean el libro de Tom Brady ahorita que a los 40 y tantos años el Super Bowl habla mucho de todo esto que estamos platicando ahorita, cómo a sus 40 y tantos gana el Super Bowl, cómo medita, cómo fuera de temporada, él cuida su salud, por eso llega óptimo cuando entra y dices, oye, hay otros quarterbacks que no tienen esta capacidad y es mucho mental. La evolución de un deportista, de una persona que tiene esta experiencia, ya todo es mental, porque sabe que el poder de la mente desde la perspectiva de lo que genera fisiológicamente y motrizmente, ahí está la clave, ¿no? Y esa es la toma de decisiones ya prácticamente desde el miedo o desde la confianza, desde esta confianza. ¿Cómo incide también las artes marciales en el autoconcepto que me decían en mí? Precisamente, voy a poner el ejemplo de los animalitos. Cuando una persona tiene miedo, todo lo que es externo e interno le da miedo, no lo puede diferenciar. Entonces, cuando tú quieres trascender el miedo, y es lo que vemos con los niños que son víctimas de bullying, y también las mismas artes marciales le han quitado a un bully lo bulero. Los dos están teniendo miedo, pero uno lo vive desde una perspectiva y el otro. Cuando tú aprendes a defenderte, estamos en este caso que es externo y físicamente cualquier amenaza, entonces puedes tener tranquilidad para voltearte hacia adentro. Por eso están, como nos gusta decir a nosotros en semiología, vasos comunicantes. Uno depende del otro. Si tú quieres eliminar el miedo, lo puedes eliminar de dos formas: de afuera hacia adentro, sobre todo cuando puedes comprender la diferencia entre un peligro inminente y lo que es psicológico. Entonces ya puedo trabajar de adentro. Así es como se trabaja con las fobias. Porque, oye, pues sí, no he visto una araña,
en 7 meses, pues ya curé. No, cabrón, hasta que no tengas la araña enfrente, no lo vas a saber. Punto. No importa cuál sea la corriente. Hablando del miedo psicológico y cómo lo trascendiste. Entonces, hasta que ya no sepas que esa araña que está a 4 metros no hace nada, puedo trabajar desde el constructo interno. Y viceversa. Muchas personas trabajan primero en la confianza interna, que conocemos nosotros como la confianza ontológica, comprender bien, sentirme seguro de que ya no me da un miedo psicológico porque no pertenezco a nadie y por todos los temas de los apegos. Entonces recobro mucho mi capacidad física, me siento motivado externamente para conectar con las artes. Imagínate, muchos hijos no quieren ser violinistas porque, aunque tienen la habilidad, pero por dentro tienen el miedo de que su papá, eres un muerto de hambre, eso es, ya sabes, ¿no? Eso es para homosexuales, ¿no? Pareces con mallitas, ahí se te están viendo los bajos, todo lo que quieras, entonces tiene miedo. Entonces no puede desarrollar su habilidad física porque por dentro, pues todo el tema de huella abandono que conocemos en semiología cotidiana no le permite conectar. Entonces, cualquiera de las dos formas, por eso a sus hijos todas las artes y todas las actividades, natación, mientras inviertas en tu hijo en una actividad física, la que quieras, ¿no? Le va a dar esa confianza. Va a ser bueno en básquetbol, va a empezar a salir bien en matemáticas, porque tiene también esa confianza que aunque es hacia afuera, se va traduciendo hacia adentro. Dice, sí puedo botar el balón, sí puedo ganar. Mira, me dieron un codazo y me salió sangre, pero qué padre estuvo el juego. Entonces, son esos vasos comunicantes. En mi caso, pues fue al revés, empecé de afuera y luego ya en edad más avanzada, pues de adentro hacia afuera. Oye, Guillermo, me encanta esto y nunca lo había reflexionado de cómo una persona que ha experimentado el bullying, ¿no? Que hay muchos casos, pues sí, ahí los papás los llevan a las clases de taekwondo y entonces construyen esta confianza. Pero esto que dijiste de que también el bully, el que hace, el que molesta, también meterlo a clases de artes marciales, porque justamente lo que va a preparar es una persona con estos valores, con esta disciplina, con esta confianza. Entonces, yo nunca lo había analizado, Carla, desde ahí. Este es un tema que va a requerir otra plática, pero con esto lo sintetizo. El niño que es bulero tiene más miedo que el que es la víctima o sufre el bullying. Él es bulero porque en otro lado es víctima de bullying, entonces tiene tanto miedo que cuando llega a la escuela o está con los amiguitos, su autoafirmación es ser bulero. Claro. Entonces, él requiere más. Por eso tenemos eso que dice, a mayor miedo, mayor agresividad. Ahí es donde podemos comprender que cuando una persona por dentro tiene mucho miedo, en una medida de respuesta es mucho más agresivo hacia afuera. Y recordamos que aquella persona que no está dando amor, pues lo está pidiendo, lo está llamando a gritos. Ese bullying que hacia afuera está gritando con golpes y molestando, por dentro está llamando, necesito esto. Es como ahorita lo mencionaba, como los animales. Tú quieres rescatar un perrito, el perrito primero se defiende y hasta que no le vas dando cariñito y las comiditas y dice, uy, por fuera ya no me siento amenazado, entonces abro mi ser. Y eso pues ocurre también en los seres humanos, pero yo damos muchos cursos y muchas pláticas porque requiere más ayuda el que es bully que el que es víctima de bullying. Pero eso no lo tenemos tampoco en esta concepción que lo está usando el mecanismo de defensa. Y lo podemos ver para aquellos que vieron la serie de Karate Kid, la nueva. Johnny, pues por eso era bulero, por eso buleaba a Daniel-san en nuestra generación. Ahora que entendemos en la serie, pues él era víctima de su papá y de su mamá bulero y el dinero. Entonces, pues él llegaba a la escuela, se autoafirmaba con la Elizabeth Shue, y molestaba a Daniel-san. Y es un círculo vicioso. El que es bullying viene repitiendo eso. Entonces, su mecanismo para que no lo molesten en la escuela es: te molesto, primero llamo la atención. Entonces, es fascinante que los dos tienen miedo, y un miedo catastrófico. Pero sí, las artes marciales le quitan al bully porque dice, ya no me tengo que defender. Como ya me sé defender. Y luego pasa algo fascinante. Mira, tenemos a bullies en las escuelas de nosotros y luego llega, ya sabes, el grandote, mamado, fuerte, y le ponemos uno chiquito y lo hace nudo y bueno, le pegas en el ego y dice, puti, yo que me siento como el más fregón para pelear. Y uno que sí supo, amablemente, jiu-jitsu es el arte amable, o sea, sin hacerte daño, no hay que pegarte, romperte la nariz.
te hago nudo nomás, así como si bailáramos y te quedas así y empieza a entenderlo. Entonces es fascinante esa parte práctica. Wow, no sabía yo que el jiu-jitsu era amoroso, fíjate. Sí, es el arte amable, usa así. Sí, eso significa, jiu-jitsu es el arte amable, y el arte amable es porque uso la fuerza, el peso, la inercia del oponente en contra de él. Yo simplemente uso la palanca y sé cómo trabajarlo. Claro, pues tiene todas sus dimensiones de ciertos niveles de agresividad, pero no, porque la única forma en la que el chiquito puede ganarle uno grande es precisamente hasta cansándolo. Y por último, para cerrar, porque sé que ya estamos en tiempo, vean esta película y lo van a comprender por esa pregunta que me hicieron del autoconcepto. Si ustedes vieron aquella película de nuestra generación de Jennifer López, donde es víctima de violencia intrafamiliar y tiene que aprender a defenderse para defender a su hijo, solo pudo enfrentarlo, o sea, su autoconcepto cambió de víctima, de no puedo, me empoderé, por eso existen estos programas que se llaman un empoderamiento, porque bueno, aunque es hacia adentro, psicológicamente nace primero de que ya sé defenderme, ya no me siento mal y si me pone el ojo morado y todos estos conceptos. Por eso es un clásico ejemplo, porque miren, he tenido en cursos a mujeres que llegan y aprenden a defenderse. Y luego llegan al curso 3 semanas después con el ojo morado y les preguntas, oye, pues, ¿por qué no te defendiste? Ah, es que es el papá de mis hijos. O sea, la dimensión psicológica no les permite entrar en defiéndete. En ese momento un atacante es un actante, no es el papá de tus hijos. O sea, los principios de pensamientos, creencias y valores le juegan a favor. Y el miedo, oye, si lo denuncio, oye, si me vuelve a pegar y me quita los hijos, pues que te sigan madreando. No vas a poder si no tienes esa habilidad. La confianza de tener habilidades externas incide en tus habilidades internas para lograr el equilibrio. Wow. Muy bien. Oye, pues quisiera yo pasar a la última pregunta y platícame, si pudieras pedir un deseo a la humanidad, ¿cuál sería? Uy, qué bonita pregunta. Pues yo creo que hay muchos deseos, pero en el contexto que estamos hablando, precisamente que se conozcan ellos mismos para trascender el miedo, que puedan controlar sus miedos. Todos quizás lo podemos tener, pero que trascenderlos es comprenderlos. No quiere decir que no estén, sino como la ataraxia que hablan ustedes en su programa. O sea, están ahí, los puedo contemplar y los uso a mi favor. Y eso abre todo a la soledad, que se conozcan ellos mismos, que evolucionen a través de saber transformar sus pensamientos, sus creencias y sus valores. Y bueno, definitivamente pues que cuiden la salud. Ahí estaría mi deseo, ¿no? En esta parte de la conciencia que es un todo que abarca estos puntos que estamos teniendo, pero que transmuten el miedo, porque ese es pues la frecuencia más baja que hace que una persona sufra. Y a través del autoconocimiento, Sí. ¿no? Me encanta cómo cierras este autoconocimiento, trasciende tus miedos, conócete más, conócete mejor. Para los que nos están preguntando, me parece que la película de Jennifer López se llama Nunca Más. Sí, es correcto, llevamos, Never. Exacto, ¿no? Y nos llevamos mucha tarea, nos llevamos muchas series, nos llevamos películas, nos llevamos muchas cosas para ponerlo en práctica, pero por favor también quiero que nos llevemos tus redes sociales o la forma en cómo podemos conectarte. ¿A dónde te escribimos? La gente que está interesada en tomar clases contigo, en conocer más, ¿cómo te localizamos? Bueno, mis redes sociales están bajo dos conceptos. En Facebook es mi nombre completo, Guillermo Salas Tonela. En las redes también con el @ es Salas Jiu-Jitsu. Y en el contexto de la semiología, semiólogo.com. Es el dominio donde ya viene la unión del jiu-jitsu con la semiología, estas dos herramientas que es con las que yo comparto tanto en consulta o amablemente con la invitación que ustedes me hicieron para pues promover este desarrollo de conciencia, ¿no? Muchas gracias. Y ahorita, porque qué bueno que dijiste lo de la película de Jennifer López. Ese es un clásico ejemplo de una agresividad positiva. Ella tuvo que ser una agresividad. Y tenemos estos talleres, ustedes saben, ¿no? Algún emocional o algún sensitivo, sensitiva, que necesite enfrentar precisamente, es donde vienen ese tipo de equilibrios muy importantes, como también lo son los otros equilibrios y corrimientos y complementos
pero para que lo puedan ver que la agresividad no es mala, o sea, porque ese es el paradigma que se tiene. Y cuando me han invitado a dar pláticas de género, bueno, el dolor de cabeza de que si es hombre, que si es mujer y que si género, y poder distinguir que es simplemente un actante, una agresión, que literalmente puede ser una señora de 60 años la que te esté atacando, un niño de 8 años o de 15 años, y que tú no tengas ese prejuicio que te cancele la oportunidad de defenderte. Pero esas son mis redes y bueno, muchísimas gracias. Qué placer estar con ustedes. Sí, y que hace ratito que mencionabas el tema de saber estar solo, nosotros aquí en México, bueno, está la tradición de los temazcales, ¿no? Que justamente son estos espacios oscuros en donde realmente los guerreros entraban a los temazcales para poder entrar en contacto con sus miedos y después entonces ya Mira, una vez limpio de todos estos miedos, entonces ya salían a combate. el entrenamiento más pesado, Carla, totalmente, y haces una muy buena referencia, el entrenamiento más pesado era el solitario, así le llamaban. Incluso cuando quieres desquiciar a alguien psicológicamente en la cárcel, lo mandan al solitario, que no tenga contacto con algo. Y es hasta tortura, porque no sé estar conmigo mismo, ni respirar la ansiedad. Estos síndromes y estos trastornos los vive el secuestrado, lo vive obviamente el que llega a tener un cambio. La mejor forma en la que explico esto, algunos de ustedes lo conocen, pero es lo que vive Tom Hanks en la película también de Náufrago. Este miedo que está viendo, que luego lo hace platicar con Wilson, o sea, él está solo ahí durante los primeros 2 años, casi 3 dentro del contexto de la película, pues hasta se intoxica con sus mismos bioquímicos y es un miedo, regresaré o no, y si va a estar mi esposa, etcétera. Y eso es lo que pasa, podemos ver gráficamente en la película todo lo que el miedo psicológico, porque paradójicamente él ya hizo fuego y ya podía cazar, ya no tenía peligros inminentes. De lo que trata la película es poder comprender lo que le sucede al cuerpo y cómo quiere irse a suicidar 2 veces. Si se acuerdan, la película va y se amarra y se le cae. Pero viene todo eso de una forma muy bella, comprender todos los alcances de este miedo psicológico que te llevan al sufrimiento, como nuestro mentor Yoda, Hernán, nos enseña a través de más de 40 años de escuela cósmica. Pero no, es cierto, el miedo a la soledad en ese sentido, Carla, es el reto del verdadero prueba que tienen los samuráis. Vete solo 1 año, y lo señalaba en esta película, vete y regresas. Si regresas contigo mismo, ya fregaste, ahora sí te enseño a usar la espada, pero, y luego se convierte en un placer. Es uno de los mayores placeres, una soledad consciente que es adictiva también. Qué bello, nos llevamos muchísimo, muchísimo de esta plática, una perspectiva del miedo increíble y yo estoy encantada con también más herramientas para mí y para poder dar herramientas, pues por supuesto, en la parte de la consultoría. Te agradecemos por tu tiempo y esperamos pronto, pues sí, nos puedas volver a... Siempre un placer. Gracias por la invitación y el espacio para compartir con ustedes, colegas, y también los que nos acompañan, pues una perspectiva de significación diferente que aporte a su desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que todos nos llevamos también un conocimiento de las artes marciales que tal vez no teníamos, complementando este desarrollo del ser, del miedo, del autoconcepto a través de artes marciales. No se lo pierdan. Pónganse en contacto con Guillermo. Otra vez, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a toda nuestra audiencia y nos vemos la siguiente semana en el siguiente programa. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, de verdad. Besos, Guillermo. Fuerte abrazo. Gracias, abrazo a todos. Bye bye.